Perfecto. Entonces, señores estudiantes y señoritas estudiantes, vamos a continuar con la presentación de la materia de educación vial, en la cual tiene como esencia el respeto a la vida. En este sentido, manifestarles a ustedes que un nivel adecuado de educación vial se va a traducir en una buena y verdadera convivencia vial entre todos quienes protagonizamos la movilidad de las vías y el espacio público, tanto como conductores, peatones, pasajeros y demás usuarios, quienes tenemos justamente la responsabilidad de respetar los derechos y deberes tanto propios y de los demás. Nosotros justamente vamos a tratar de encontrar las principales claves para practicar una buena convivencia vial que a la larga va a garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías y asimismo garantizar eh, que justamente actuemos de manera responsable en todo momento y conozcamos, identifiquemos también los factores de riesgo que podemos encontrarnos al manejar. En este campo tenemos que manifestar que la educación vial y la seguridad vial vienen interrelacionadas en el sentido de que la educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en valores considerados imprescindibles, los cuales son el respeto a la vida y de la de los demás, la práctica de la solidaridad, la comprensión, la tolerancia, inclusive el perdón, por cuanto ha considerado que los usuarios no respetan las normas, que las vías son lugares donde la vida es menos valorada y que para contrarrestar esto en la enseñanza de educación vial es importante que vayamos adquiriendo conocimientos, practicando procedimientos y, por supuesto, actitudes positivas tanto individuales y colectivas. Por ello, justamente la educación vial no solamente se basa en aprender un catálogo de señales, resolverlo y decir que ya estamos totalmente capacitados y preparados. O también conocer de datos legales, datos estadísticos respecto de la conducción. Requiere, por supuesto, que seamos muy atentos y nos comprometamos en la conducción y siempre tengamos o propendamos a un aprendizaje global para defender lo que es la prevalencia, perseverancia y cumplimiento del fundamento principal, que es la conservación de nuestra vida y del resto. La seguridad vial tiene como objetivo precisamente eliminar la totalidad o ocurrencia de los accidentes de tránsito, minimizando, por supuesto, la cantidad de ocurrencia y, por supuesto, las consecuencias muchas fatales. Por lo tanto, nosotros debemos obtener justamente la habilidad de percibir realmente las condiciones o factores de riesgo, ¿sí? A veces nosotros justamente percibimos el factor de riesgo como nulo, porque erróneamente pensamos que los accidentes les ocurren a los demás y nunca a nosotros, ¿sí? Muchas ocasiones vienen por la imprudencia, por la inexperiencia, por la falta misma de capacitación de formación como conductor. Justamente nosotros tenemos que eliminar esas creencias erróneas. ¿Por qué razón? Porque, dada la situación y la circunstancia, los accidentes de tránsito con víctimas fatales son ocurridas fundamentalmente por fallos humanos, por lo que les decía la creencia errónea de los factores de riesgo. La educación vial es un proceso permanente de adquisición, de desarrollo e integración de las capacidades o competencias que se han destinado a promover la seguridad en el tránsito, mejorar justamente, como les decía, ¿no? Las relaciones entre personas basadas en las conductas viales responsables y precaución o prevención en la vía. Justamente nosotros estamos permanentemente capacitándonos, aprendiendo justamente y nos convertiremos a futuro en parlantes reproductores de esta cultura vial conocida así hacia los demás, justamente porque conocemos todas y cada una de las estrategias basadas en el conocimiento de las normas legales para multiplicarlas hacia los demás.
Es decir, en este sentido, tenemos que buscar siempre eliminar los factores de riesgo que en consecuencia va a reducir las posibilidades de sufrir un accidente fatal. En este caso, hago referencia a otros factores principales de riesgo, por ejemplo, el consumo de alcohol y de drogas, que por supuesto disminuyen la capacidad o facultad para la conducción, una velocidad inadecuada por sobre los límites permitidos, es uno de los factores lamentablemente recurrentes en cuanto a víctimas fatales en los accidentes de tránsito. Las distracciones son principales causas de accidentes. La fatiga, cansancio, sueño, microsueño, somnolencia, además de conducir en situación de estrés y, por supuesto, consumo de fármacos que contengan efectos secundarios, que provoquen o causen efectos secundarios. En este caso, la convivencia vial, como decía anteriormente, no es solamente demostrar la habilidad al volante, ¿no? Aprendemos, practicamos responsablemente, estamos pendientes, pero muchas de las ocasiones olvidamos, intencional o inintencionalmente, lo hacemos. Por ejemplo, circulamos de exceso de velocidad, adelantamos en zonas no permitidas, no respetamos las señales de tránsito, no respetamos la luz roja de un semáforo, no respetamos los pasos peatonales señalados. Estas imprudencias atentan justamente, como les decía, contra la convivencia vial, aumentan los accidentes de tránsito y riesgo de cometimiento con víctimas y justamente quebrantan justamente el principio de confianza que les voy a referenciar a continuación. Justamente hay que basarnos en un principio, ¿no? El hecho de no cumplir las normas significa, aunque suene un poquito duro, el desprecio hacia la vida de los demás, el desprecio por los demás. ¿Por qué? Supongamos que nos pasamos un semáforo en luz roja. En ese caso no existe un desconocimiento de la norma. Usted sabe que la luz roja dice deténgase, pero lo hacemos a veces intencionalmente y voluntariamente, la incumplimos. Por lo tanto, viene solamente no solo el irrespeto o desprecio hacia las normas, hacia las autoridades, sino que lo más fundamental, hacia los demás usuarios y lo que busca, todo lo contrario a lo que busca la seguridad vial, que es la precautela de la vida de los demás. ¿Sí? La educación vial en general nos entrega dos herramientas que nos pueden ayudar para lograr justamente los objetivos. Primero, los conocimientos básicos, que son las reglas, normas esenciales para transitar por las distintas vías, calles, carreteras, caminos. Adquirir valores, hábitos y actitudes positivas, que son lo más importante. Van a desarrollar una convivencia positiva de respeto, mejorar la calidad de vida, mejorar también la calidad medioambiental y, por supuesto, la seguridad vial. Todos en algún momento pasamos de ser peatones a conductores o pasajeros. Por ello es muy importante que esta educación social, sobre todo individual, deba estar vista en un sitial importante y relevante, por cuanto va a ayudar a convivir de una forma ordenada y respetuosa con los demás, y va a ayudar también a construir y mantener un entorno amable, positivo y justo. Nosotros cuando pensamos, por ejemplo, en el entorno vial, y hablamos específicamente de quienes componen el tránsito, a la palabra tránsito siempre relacionamos con carreteras, calles y vehículos. Sin embargo, las personas también somos parte del tránsito. Quienes conducimos o quienes transitan por las vías, somos tránsito también. Por ello, todos nosotros nos movemos juntos por las vías y debemos procurar de una forma ordenada, así evitamos accidentes basados justamente en los principios de confianza. Algo les había mencionado del principio de confianza. Y bueno, ¿qué es el principio de confianza, no? A modo de reflexión, digamos que si nosotros no pensáramos que los demás cumplirán las reglas de las vías, no podríamos salir a la calle. Ese es el principio de confianza. Es decir, todos confiamos en que el resto respetará las normas de las vías, ya sea conductor, peatón u otro usuario de la misma. Consecuentemente, fruto de este principio de confianza surge
el compromiso para la convivencia y educación vial, que es un compromiso no firmado, sino un compromiso interno hacia los demás, que consiste en estar siempre conscientes de que somos un integrante más en la circulación, al lado de peatones y ciclistas, que son justamente los más vulnerables. ¿Dónde se hace este compromiso? Justamente en el entorno vial, que es un espacio en el cual va a haber una convivencia social de desarrollo humano, que se centra en las vías donde circulan vehículos, todos los usuarios de las vías, como peatones y ciclistas. Debemos guardar siempre precaución en el sentido de que una actitud segura en todo momento, con responsabilidad, con tranquilidad, es imprescindible, sobre todo en el momento de conducir, cuando más aún el resto tome decisiones y acciones erróneas. Es importante tratar con solidaridad al momento de conducir, que es una de las mejores virtudes, de ayudar a los demás sin verlos como enemigos. Las personas que comparten la vía con nosotros no son con quienes vamos a competir. Muchas las veces vemos, hay vehículos que por A o B circunstancias compiten en las vías y eso no ayuda a la seguridad vial, ¿no? Y bueno, finalmente darles, antes de ver los objetivos de educación vial, claves para una convivencia vial. Primero, sobre todo, recuerde usted siempre ver y ser visto. Utilice los elementos que les hemos manifestado. Sea amable con los demás usuarios de las vías. No conduzca enojado, angustiado o en malas condiciones físicas. Use cinturón de seguridad y pida lo mismo a los ocupantes de su vehículo. Enfóquese estrictamente en la conducción. Mantenga su vehículo en perfecto estado. Utilice los sistemas de seguridad para niños correctamente. Conduzca siempre a la velocidad adecuada, no se apure. Sea precavido con las condiciones climáticas del camino. Mantenga una distancia prudente con los demás vehículos de usuarios y respete siempre las normas de tránsito. De esa manera vamos a lograr los objetivos que tiene la educación vial, que son, entre otros, reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito, proteger la integridad de las personas y los bienes, conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular, con la distancia de seguridad, formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de los medios de transporte terrestre. Somos multiplicadores de estos conocimientos. Prevenir y controlar la contaminación ambiental, orientarnos justamente al uso de otros vehículos que no utilicen justamente carburantes derivados del petróleo, procurar la disminución de la comisión de infracciones de tránsito, como les decía, promover siempre la utilización de formas de transporte no contaminantes como medio de movilización, salvaguardar siempre, como les decía, ¿no? Los valores, hábitos y actitudes de los conductores, la precaución, atención, va a salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, niñas, adolescentes, personas o de grupos vulnerables, personas con discapacidad. Y esperemos que también como política del Estado se difunda en los medios de comunicación primero los principios y normas generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito y consecuentemente promueva que se respeta todos los derechos y que se elimine cualquier tipo de discriminación. Esperemos que tengamos también conciencia de lo que es la importancia de la educación vial. Tiene impacto justamente en cuestiones de salud pública. Se invertiría menos recursos, menos personal para el tratamiento y recuperación de víctimas con consecuencias graves de los accidentes de tránsito. Se ayudaría también a la movilidad y al cumplimiento o velar por los derechos de los demás. Justamente la educación vial cobra mayor relevancia cuando se observa la alta tasa de accidentabilidad en los medios de comunicación, televisivos, impresos, radiales, redes sociales, etcétera. Vemos justamente con muchísima precaución. Y ese momento es como cuando nos viene un poquito de conciencia vial, pero esta debería estar en todo momento presente, sobre todo en nosotros como conductores profesionales, justamente darle la importancia y relevancia a la educación en todo momento. Y por supuesto es fundamentalísima en la formación y educación ciudadana. Como les decía, es importante ir a la par con una educación individual como colectiva. Estamos siempre en contacto con otras personas. Por lo tanto,
hay que promover esa cultura de valoración y de respeto por la propia vida y, por supuesto, de los demás. Consecuentemente, esto nos otorga, como les decía, educación vial, seguridad vial están interrelacionadas. Nos otorga brindar una seguridad vial en la prevención de accidentes de tránsito. Sí, nos ayuda porque el accidente de tránsito se considera un hecho no deseado. También determina las accidentes de tránsito y respeto hacia ellas. No son para verlas nada más, sino son para adoptar una actitud correctiva de manera urgente. Y justamente quienes se han dedicado a la investigación, a tratar estos temas, determinan que hay factores que atentan contra la seguridad vial. Por ejemplo, en el momento de conducir, el exceso de confianza. No me ha pasado, no, nunca va a pasar. ¿Qué más? La comodidad que brindan los vehículos actuales, la inclusión, implementación de nuevos sistemas de seguridad que no sustituirán bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia, la presencia y la habilidad del conductor, ¿no? Son o representan un nivel mayor de seguridad, pero no sustituyen al conductor, ¿no? ¿Por qué es importante conocer de seguridad vial o practicar la seguridad vial? Porque hay que no solamente conocer las señales de tránsito, sino cumplirlas cabalmente. Como les decía, nosotros sabemos qué significa el semáforo en rojo y sin embargo lo pasamos, lo cruzamos, ¿no? Entonces hay que compaginar lo que hemos aprendido con la práctica diaria. Y por supuesto, la seguridad vial es justamente, como les decía, una formación permanente, no solamente para quienes estamos en una escuela de conducción, sino para los ciudadanos en general, que va a garantizar lo que les dijimos en un inicio, el respeto a la vida en las vías públicas, ¿no? Nos gustaría sobre todo fomentar una campaña de seguridad y educación vial responsable, en la cual siempre se deba promover la cortesía y precaución en la conducción de los vehículos, el uso racional del automóvil particular, la prevención de accidentes, el respeto a la gente de tránsito y por supuesto la protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas que son los más vulnerables y eso se va a corroborar acá. En la prioridad en el uso del espacio público, que ha determinado mediante una pirámide invertida la jerarquía en la movilidad, sobre todo urbana. Los más vulnerables desde todo punto de vista son justamente los peatones. En el segundo nivel de esta escala tenemos justamente a los ciclistas y motociclistas. ¿Por qué? El peatón prácticamente no tiene ningún elemento que lo proteja en el caso de un siniestro, de un atropello, de un accidente cualquiera, ¿no? Los ciclistas y motociclistas deberían utilizar un casco por lo menos para proteger la cabeza, no lo hacen. Y ahí un pequeño inconveniente. A continuación tenemos los usuarios del servicio de transporte pasajeros masivo, colectivo o individual, ¿no? Aparentemente ellos van medianamente seguros. Los usuarios y prestadores de servicio de transporte de carga, ¿no? Y finalmente los usuarios de transporte particular automotor, que somos al momento nosotros, que nos movilizamos a nuestro lugar de trabajo, estamos realizando nuestras actividades diarias de servicio de transporte comercial, en este caso taxi, y aparentemente tenemos una seguridad dentro del vehículo. Esa seguridad que es un poco subjetiva, dada la circunstancia de que no va a servir ningún dispositivo si no lo usamos de manera adecuada, ¿no? Se nos pone como los usuarios más seguros a nosotros porque tenemos el cinturón de seguridad, tenemos las bolsas de aire, podemos regular el apoyacabezas, debemos respetar por normativa la velocidad permitida, los rangos de velocidad. Entonces, aquí está presentado también la jerarquía. Entonces, debemos tener como conductores muchísimo cuidado, muchísima precaución en el respeto, sobre todo a los peatones y a los ciclistas y a los motociclistas. De esa manera hemos terminado nosotros la exposición prevista para hoy y a continuación vamos a hacer la participación individual.